Si acabas de ver La novia y te ha gustado la película tanto que te ha dejado con ganas de más, tengo muy malas noticias para tu lista de libros pendientes. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy os traigo una lista de 5 libros de terror que os pueden gustar si os ha gustado La novia. Aquí tengo mis recomendaciones, así que vamos allá a por ellas. Bueno, antes de empezar quería hablaros un pelín de la película porque no va a haber reseña, pero quería aprovechar a contaros el motivo por el que me ha gustado. Yo no he visto la versión original de esta película, así que no tengo con qué compararla, pero esta nueva versión, esta nueva película, la verdad es que la he disfrutado mucho, y es que tiene algo que a mí me encanta, y es la representación del female rage o rabia femenina, o como a mí me gusta llamarlo en la literatura, mujeres hermosas haciendo cosas horribles. Si os gusta este tipo de libros, si os gustan este tipo de historias, estoy segura de que podéis disfrutar mucho de la película. Una de las cosas que más me ha gustado dentro de esta película ha sido la ambientación, la fotografía, los colores elegidos y los vestuarios, y el papel que se les da a las mujeres en la historia. La doctora que cría a la novia no es un hombre, es una mujer. Las mujeres tienen un papel muy importante en la revolución que vamos a ver a lo largo de la película, y además esta especie de historia rollo Bonnie and Clyde, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Y bueno, no me quiero enrollar mucho más, simplemente quiero deciros que según mi opinión y sin haber visto la original, así que no puedo comparar, vale la pena, así que os recomiendo que vayáis a verla porque es una película divertida, es una película extraña, tiene algunas escenas que a mí me recuerdan mucho al teatro más que al cine, y me pareció muy original, y desde luego que creo que vale la pena y que la podéis disfrutar si os gusta este terror así más gótico. Y ahora vamos a por ello. Bueno, para esta lista de recomendaciones he buscado 5 libros en los que viéramos una buena representación del female rage, en el que viéramos a mujeres hermosas haciendo cosas horribles, mujeres que han tenido que pasar, dependiendo en cada libro, obviamente por situaciones espantosas, mujeres que se han visto en peligro y sometidas y que acaban tomándose la justicia por su mano, y es muy satisfactorio. El primer libro que quería recomendaros en esta lista es Carnicero, de Joyce Carol Oates. Os hablé de él en el book tag que hice con Diego, pero es que de verdad que este libro es una joya. No sabéis cuantísimo lo disfruté. Y una de las cosas más escalofriantes y más terroríficas de Carnicero es que está basado en hechos reales, y lo que se nos cuenta aquí, sobre todo en cuanto a la medicina y cómo la medicina en esta época trataba a la mujer, es 100% real y es 100% escalofriante. Se nos pone muy mal cuerpo. En esta novela seguimos al Dr. Silas Weir, que es conocido a posteriori como el padre de la neurología y de la ginopsiquiatría. Este hombre acaba trabajando en un psiquiátrico para mujeres, acaba ocupando un cargo de poder, y esto le da rienda suelta para llevar a cabo todas sus crueldades y perversiones. Este hombre decide investigar en estas pacientes, a quienes deshumaniza hasta el punto de llamar sujetos de prueba cualquier cosa que se le pueda ocurrir. Y vamos a ver cómo estas pobres mujeres son sometidas a crueldades y a barbaridades sin que a este hombre se le pase por la cabeza que quizás lo que está haciendo no sea ni ético ni moral. Está dividido en 2 partes, una primera parte en la que se nos cuenta la historia del doctor y de todo lo que hace, que es una parte horrible y muy difícil de leer porque nos sentimos cómplices en cierto sentido, nos sentimos como si estuviéramos allí con él viendo todo lo que está haciendo y no pudiéramos hacer nada para frenarlo. Y luego hay una segunda parte que no es spoiler, en el que estas pacientes deciden tomarse la justicia por su mano, y de verdad os aseguro que es tan satisfactorio cuando esto ocurre, después de que nos pasemos toda la primera parte teniendo que presenciar estas crueldades. Es algo increíble. Os voy a leer el prólogo para que veáis que no es spoiler. No habíamos empezado a asesinar al carnicero Manos Rojas antes de que todo terminara. Cayó a plomo al suelo sucio como una bestia tonta, aniquilada por la mano de Dios. Se deslizó penosamente sobre su propia sangre. Lloriqueó como un niño al que le han dado una azotaina y ha perdido toda esperanza, y lo han avergonzado, y le han desgarrado y arrancado la ropa. En su desnudez, el amasijo de genitales sangrando entre los muslos cetrinos de un viejo, gritamos y reímos al contemplarlo.
Aleluya. Bueno, pues solamente en ese prólogo, no os lo he leído entero, ese primer parrafito, ya vamos a pasar toda la lectura deseando que llegue ese momento. Es una novela en el que sí, tenemos female rage, tenemos mujeres hermosas haciendo cosas horribles y además 100% merecido, ¿qué queréis que os diga? Es una novela de 5 estrellas, estuvo en mi top de mejores lecturas del año pasado o del anterior, la verdad es que ya no me acuerdo, y os lo recomiendo muchísimo. La segunda novela que quería recomendaros en este top, además tiene también ambientación gótica, lo cual se relaciona mucho con la película, cosa que no pasaba con Carnicero, es Un legado de sangre de S.T. Gibson. Esta novela es una especie de retelling de Drácula contado desde el punto de vista de una de sus novias. En esta novela vemos las dinámicas de poder que se dan en ciertas relaciones y cómo las víctimas muchas veces acaban encerrándose en su caparazón, pero a veces ese caparazón se rompe y lo que sale de ahí dentro es un depredador, cuando la víctima se convierte en depredador. Nuestra protagonista y narradora es Constance, una de las novias de Drácula, tal y como os he dicho, y vamos a seguir su vida desde que el conde la encuentra y la convierte en una de sus novias. Vamos a ver cómo era su vida con este hombre y con las otras novias, y vamos a ver cómo esta mujer es capaz de cualquier cosa con tal de protegerse a sí misma y a las que considera sus hermanas. Una vez más tenemos female rage, tenemos una mujer que está en una situación de violencia, en una situación de indefensión y cómo acaba saliendo de ahí por sí misma, convirtiéndose en la heroína de esta historia. Una de las cosas que más me gustó de esta novela es la forma en la que está escrita, ya que está todo redactado como si fueran cartas que la propia Constance le escribe a Drácula para explicarle lo que hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo, y tiene un poquito de esencia de found footage porque es como si nosotros nos hubiéramos encontrado ese diario y lo estuviéramos leyendo. Todo se ha dicho, no está a la altura de Drácula, pero es una lectura muy ligera que se disfruta. En cuanto a las vibras góticas, esta atmósfera más oscura, más siniestra, es una historia de vampiros. Además, tenemos esta relación romántica en la que hay distintos rangos de poder. Creo que se relaciona mucho con la película y sobre todo tenemos al final este punto de female rage que ella misma nos va explicando de una forma muy calmada, muy pausada, muy justificada y muy bien pensada cómo ha llegado a los extremos a los que ha llegado y por qué lo ha hecho. Y eso me encantó, la verdad. Si os gustan las novelas de vampiros, si queréis una novela de vampiros en la que, bueno, indudablemente hay cierta inspiración en Drácula, que es el origen de todo esto, es el vampiro más importante, no el primero, pero según mi punto de vista el más importante, pues vale la pena leerla, se lee rapidísimo, tal y como os he dicho, y me gustó mucho las dinámicas que se creaban entre las novias de Drácula y cómo entre ellas se iban protegiendo sin parar. No quiero hablar más porque no quiero hacer spoilers, pero la verdad es que como historia de vampiros me gustó bastante y ese componente de female rage a mí desde luego que le sumó bastante a la lectura. Mi tercera recomendación también fue una de mis últimas lecturas del año pasado y además le tengo bastante cariño porque fue la novela que leí durante el apagón, que a todas luces estamos viviendo un montón de momentos históricos relevantes que los pobres estudiantes de dentro de unos años van a tener en la clase de historia contemporánea demasiadas cosas que recordar. Así que bueno, en este caso os estoy hablando de Los ojos son la mejor parte de Mónica Kim, otra novela de esas que destacan en el ámbito de mujeres hermosas haciendo cosas horribles. Y es que nuestra protagonista es una chica asiático-americana que vive y sufre la separación de sus padres y cómo su madre se va a sumir en la miseria después de que eso pase. Ella tiene una hermana pequeña también. Y bueno, todo va a desencadenar cuando su madre empiece a salir con un norteamericano deleznable, espantoso, horrible, de estos hombres que fetichizan a las mujeres asiáticas y las tratan como si fueran objetos. Nuestra protagonista va a tener que sufrir esta injusticia ya no tanto en su propia piel, sino va a tener que ser presente y consciente de cómo su madre lo está sufriendo, de cómo la está degradando sin que ella pueda hacer nada. Mientras todo esto va sucediendo, algo extraño va a ocurrir en su mente y es que ella se va a obsesionar por los ojos azules del novio de su madre, por su color, por su textura, por su sabor, y poco a poco va a acabar obsesionada con una idea fija y es que necesita comérselos. Es una chica que va a acabar
bueno, entrando por la puerta grande de la locura, va a cruzar todos los límites que pensábamos que no sería capaz de cruzar. Y este viaje de rabia femenina y de female rage que recorre en esta novela, a mí me encantó. De verdad que no podía parar de leer. Es una novela bastante extensa y me la leí casi que entera en un día porque estaba enganchadísima y porque no me iba el móvil, así que no podía perder el tiempo en redes sociales. Y le tengo mucho cariño, creo que va a ser una novela sin lugar a dudas que voy a releer muy pronto. Así que si no la habéis leído ya, que el año pasado yo creo que ya di bastante la turra con esta novela, por favor apuntaosla, que creo que la podéis disfrutar muchísimo. A continuación tengo una novela un poco diferente, en la que el female rage, sin embargo, sigue estando muy presente. Y os estoy hablando de Las hermanas de la cepa carmesí de P.L. Macmillan. Esta es una novelita de Dilatando Mentes que se lee literal en un ratito y que es maravillosa por el viaje que nos hace recorrer. Una de las cosas que más me gustó en esta novela es que, al contrario que en las... Bueno, en Carniceros sí que son varias mujeres. Tanto en Legado de Sangre como en Los ojos son la mejor parte es principalmente una mujer que se embarca en este camino sangriento. Aquí tenemos a un grupo de mujeres, un grupo bastante grande, ya que esto sucede en un convento. Es una novela de terror cósmico y esto quiero dejarlo claro porque, si no lo digo, hay muchos que os gusta este género que no os va a llamar la atención esta novela, pero tenedlo en mente cuando la leáis, porque es terror cósmico y además es terror cósmico del bueno, y durante gran parte de la novela no nos esperamos lo que va a suceder. En esta novela nos encontramos con un joven que ha tenido un accidente de coche y que despierta en un convento donde las hermanas lo están cuidando. Él no entiende por qué lo han llevado ahí en vez de a un hospital, pero se va dejando llevar, y es que hay algo en ese convento que es extraño, hay algo en las monjas que es extraño y no sabe por qué, le asusta y le atrae todo al mismo tiempo. Es una novela en la que el female rage, más que estar provocado por una injusticia, que sí está provocado por una injusticia, también está motivado por el deseo de proteger a los demás, y es una cosa que me gustó mucho porque al final creo que es algo intrínseco en las mujeres, el instinto de salvadoras, que le llamo yo, que es muy peligroso por decirlo de una forma sencilla, pero en estas mujeres está ahí, tienen este instinto de protección, quieren salvar, quieren ayudar a la gente que las rodea, aunque para ello tengan que mancharse mucho las manos. Y me gustó esta vuelta de tuerca, esta forma de interpretar la rabia femenina y cómo estas mujeres hacían uso de todo lo que está en sus manos para orientar esa rabia hacia algo que podríamos considerar bueno. Lo interesante de esta novela es enfrentarnos a la eterna pregunta de si el fin justifica los medios. Y eso lo voy a dejar a vuestra propia discreción. Y bueno, para terminar, esta última novela que quería recomendaros en este vídeo, sí, a mí me recordó a La novia por lo caótica que es, por el female rage, por cómo nuestras protagonistas en esta novela a veces parece que van sin control, como si fueran en piloto automático y no hubiera nadie al volante, o quizás lo que hay al volante es un conejito peludo y adorable y súper blandito y suave. Sí, os estoy hablando de Bunny, de Mona Awad, porque bueno, las vibras que me da esta novela, dentro de que es todo cookie, rosa y azucarado, por algún motivo me recuerdan mucho a la película de La novia. El female rage que nos encontramos aquí de verdad que también me encantó, y es que es uno de esos casos en los que es caótico, descontrolado y en muchos casos no sabemos qué es lo que lo está provocando, pero esa es la magia y el encanto que yo le encontré a esta novela, su caos. A mí me encantó, de verdad, bueno, ya lo sabéis, me puse muy pesada con esta novela, así que no puedo hacer más que recomendárosla. Es una novela que mezcla terror, pero no un terror psicológico, un terror más visceral, más rollo slasher, más gore, con Dark Academia, y es que nos encontramos en una prestigiosa universidad centrada en las artes, más en concreto en el curso de ficción, de narración de ficción. En este curso hay 5 chicas, 4 de las cuales son inseparables, son súper amigas y se llaman Bunny entre ellas, y luego tenemos a Samantha, que es la 5ª chica, que dice que no las soporta, que no puede estar a su lado, que le da urticaria ver sus vestidos y ver cómo hablan, pero que cuando recibe la invitación para unirse a uno de sus workshops no es capaz de decir que no. Y a raíz de este punto ella va a caer por la madriguera del conejo, y de verdad que no nos hacemos una idea de hasta el punto
en el que la locura de esta novela puede llegar. Es divertida, es caótica, es de esas novelas que terminamos de leer y no sabemos muy bien qué ha pasado, no sabemos muy bien qué es real y qué no, pero en ese sentido también me recordó mucho a La novia en este final que tiene, que no voy a mencionar porque no voy a hacer un spoiler, pero si os gustó La novia y no habéis leído Bunny, no sé a qué estáis esperando. Y bueno chicos, hasta aquí llega este vídeo. Estas son mis 5 recomendaciones de novelas de terror que creo que podéis disfrutar muchísimo si os gustó La novia. Decidme en los comentarios qué otras novelas recomendaríais a aquellos que nos ha gustado la película, porque yo quiero más. Yo me quedé con ganas de más y no me importa que mi TBR y mi lista de libros pendientes acaben sufriendo por ello. Y ya que estamos, dejadme también este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega este top de recomendaciones. Espero que os animéis con alguno de ellos y que me dejéis vuestras recomendaciones en los comentarios. Y eso es todo por hoy y yo me despido. Hasta el próximo vídeo.